El Padre envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados hace 2000 años. Luego el Padre lo tomó a sí mismo. Después de morir lo resucitó y lo puso por sobre todas las cosas y por sobre todos los ángeles y por sobre toda persona, y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así de que delante de Jesús, el Mesías, el Cristo, delante del Señor Jesús nos postramos. ¿Para qué? Para darle honra y gloria al Señor. El Padre se alegra cuando te alineas con el Señor Jesús. El Padre se alegra cuando bendices a su Hijo. Así de que declaramos que Jesús es el Mesías, el unigénito, el Cristo, el que representa la unción del Padre aquí en la tierra, y que a través de Jesús podemos alcanzar gracia delante de Dios, alcanzar misericordia delante de Dios. Y qué bendición asociarte con Jesús. Cada uno de los que le siguen y cada uno de los que le estudian, cada uno de los que obedecen su palabra y cada uno que es dirigido de parte de Dios a través del Espíritu Santo, cada uno que es dirigido por el Espíritu Santo, cada uno se convierte no solo en seguidor de Jesús, no solo en un fan de Jesús, no, en un discípulo, en un alumno de Jesús, lo cual nos bendice y nos deja sentir que cada uno que sigue al Señor Jesús de cerca por fe, lo declaramos muy bendecido en muchas áreas espirituales y materiales. Así de que te felicito por seguir al Señor. Persevera más allá de donde puedas. Seguimos saludando personas. Guillermo Funes está desde Atlanta sintonizándonos. Guillermo, Dios te bendiga de todo corazón. Qué bueno que el Señor te tiene en el hueco de su mano, y que el Señor te lleva de victoria en victoria. Hermana Ivette de Méndez, otra vez bendiciones. Ami Rodríguez, gracias por sintonizarnos, hermana Ami, le bendecimos. Wow, hay más gente conectándose y más gente. Jaime Domínguez, hey, muy interesante proyecto. Qué bueno, brother. Es lo mejor ser embajador de Cristo. Buena idea, embajada del reino. Gracias, Jaime Domínguez, por sintonizarnos de todo corazón. Bendiciones. Vamos a compartir más momentos, más tiempo juntos. Le pido a Dios que podamos estar en otro concierto espiritual juntos, adorando al Señor, bendiciendo el nombre del Señor. Esmeralda Fraire nos sintoniza. Bendiciones, Esmeralda. Tremenda voz de Esmeralda también. Jaime Domínguez, voy a presentarte un día, Esmeralda Fraire, porque tiene un vocerrón tremendo. Canta hermoso y hay más gente que nos sintoniza. A todos bendiciones. Fortaleza a la familia Rosales Arévalo. También nos unimos a un tiempo de oración por la familia Rosales Arévalo. Les bendecimos. Nos unimos en fe, y nuestro más sentido pésame a la partida de mi hermana Gloria. Dios me la bendiga mucho, y yo sé que está en el hueco de la mano del Señor y que es alcanzada en la misericordia del Señor. Está en un espacio mucho mejor, y para ahí vamos todos. Así es de que se nos adelantó un poco. Les bendecimos y nos unimos a esa familia que es muy especial. Muy especial. Más personas se conectan. Mirna de Castro, gracias por estar conectada. El Señor le bendiga, pastor. También a ustedes, hermana Mirna, a su familia, hermano Ever, saludos. Y más personas están conectándose. Les amamos de todo corazón. Mantente conectada, mantente conectado, por favor. Mantente conectada. Mantente conectado. Una vez que empieces a ver el video, no te cambies de canal, no te cambies a otra página, no te cambies a otra red social. Mantente con nosotros media hora y verás que Dios es capaz de volver a hacer cosas grandes. A muchos de ustedes el Señor ya les dio cosas buenas, pero el Señor no para. Él no parará. Él no parará. Así de que estamos promoviendo que el Señor siempre se está moviendo para bendecir a su pueblo. Promovemos esta palabra. El Señor no parará de bendecir a su pueblo. El Señor no parará de bendecir a su iglesia. La iglesia es el tesoro de Jesús acá en la tierra. Es un gran tesoro. Ahora creemos estar viviendo tiempos delicados, y creemos estar viviendo tiempos muy delicados. Y creemos estar viviendo tiempos tan delicados que son tiempos que van a definir una eternidad.
Estos días van a definir una eternidad con el Señor. Estos días que estamos viviendo son tan delicados, peleados, que están definiendo ahorita una eternidad. Así de que agárrate fuerte de la mano del Señor, no te sueltes. Tienes que dar el ancho y tienes que dar la calificación para poder entender que por fe, por gracia, por misericordia, vamos en el camino perfecto, vamos en el camino exacto, y haciendo esto, lo estamos haciendo bien. Buscando de Dios, lo estás haciendo bien. Te felicito, síguelo haciendo así, así, así. No te desvíes, no prestes cuidado a la voz del enemigo ni a la voz de personas usadas por el enemigo que quieran desviarte. No, mantente en el camino estrecho, aunque cueste. Esfuérzate por permanecer en el Señor y sigue adelante, porque la victoria está adelante, y la meta en Cristo genera un galardón especial. Un galardón especial. Así es de que vamos hacia adelante. ¿Y sabes qué? Aunque haya oposición en tus amistades, en tu trabajo, aún en tu familia, si hay oposición, sigue adelante, persevera hasta el fin. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Esto es lo que la Biblia dice. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Les amamos, les bendecimos. Y quiero retomar dos personajes este día. Dos personajes con una experiencia muy especial, que por cierto están acá en la Biblia. De ellos quiero rescatar algo muy importante. Y el primero es Job. Muy famoso Job, pasando por un proceso difícil. Job, pasando por un proceso difícil, pudo experimentar muchas cosas delicadas, pero que le han hecho crecer espiritualmente. Así de que Job es una persona en la cual tenemos que poner nuestra atención y aprender algo bueno de él. En el principio del libro de Job, la Biblia, el Señor le llama un hombre justo. Job, la Biblia le llama un hombre justo al principio de la Biblia. Entonces, en este libro de Job, yo puedo entender que ya Dios tenía un enfoque muy bueno, un concepto muy bueno de Job, pero lo pasa por un proceso. Yo me preguntaba, ¿por qué lo pasas por un proceso? ¿O por qué permites que el diablo lo tiente? ¿Por qué permites que el diablo lo haga pasar por una prueba difícil? Si ya es un hombre justo, ya es un hombre bueno. Y entonces, después de terminado el libro de Job, logro ver que Dios le permite crecer a una experiencia más grande, a una experiencia más poderosa, a una experiencia personal entre Job y Dios más fuerte. Así de que en las experiencias buenas o malas hay un mensaje que aprender, hay algo bueno que aprender. No es lo mismo estar fuera del contexto que estar en los zapatos de alguien que está pasando por un proceso delicado. Job es un ejemplo de ello. Y Job, leo el libro de Job, capítulo 42, muy famoso, dice: yo conozco, dice Job, a Dios, a Jehová Dios. Job le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Los pensamientos, las emociones y los sentimientos vienen del alma. Ahora hay cosas que vienen del espíritu, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. Hay cosas en las que tenemos que crecer, pero dice Job: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, las cosas del alma se revelan ante el Señor. Y Job dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job es un hombre que, a pesar de ser justo desde el principio del libro, el Señor le llama un hombre justo, un hombre puro, santo, un hombre muy apartado para Dios, muy inteligente, muy sabio. Pero Dios le permite, el Eterno le permite pasar por una experiencia muy delicada, fuerte, como nadie.
De tal manera que pierde cosas fuertes, pierde a sus hijos, pierde a su esposa, pierde todo y es pasado por un proceso de enfermedad delicado. Ahora, Job, después de pasar por esta experiencia, dice, yo estaba en una experiencia espiritual hace un par de meses, hace un par de años tal vez. He estado en una experiencia espiritual buena, pero el Señor me ha permitido crecer espiritualmente a un nivel que yo ni entiendo, que yo no sé. Tengo una experiencia más grande. Después de haber pasado por una situación delicada, Job dice, ahora yo hablaba lo que no entendía. Tenía pensamientos que eran buenos, pero ahora el Señor me da la experiencia, me permite tener pensamientos aún mejores. Y hace énfasis, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Nunca es tarde para aprender. Job, me imagino a Job, un hombre de muchos años, un hombre a pesar de muchos años también de mucha experiencia. Yo entendí y oí por ahí decir que las canas se respetan. Y después de una experiencia y después de varios años, Job dice, toma tiempo tener una visión de conjunto, un panorama completo y perfecto acerca de Dios y acerca de las experiencias en Dios. Así de que llego a una conclusión. Cuando los años van pasando, cuando el tiempo va pasando, tú vas creciendo espiritualmente. Tú vas teniendo experiencias y esas experiencias te permiten ver a Dios y ver las cosas de Dios desde un punto de vista diferente. Job, entonces después de pasar un par de años, entiende que te lleva tiempo aprender y te lleva tiempo tener una visión más completa, un panorama casi completo y perfecto de Dios y acerca de Dios. Entonces, cuando va pasando el tiempo, el Señor te va perfeccionando, el Señor te va haciendo crecer, te va permitiendo madurar espiritualmente, digo pues. Y entonces, después de ver a Job, yo logro ver a un hombre que al principio del libro de Job, a pesar que Dios lo mira como un varón justo, como un varón perfecto, después de la gran experiencia que Job tiene, que no es nada fácil, ahora crece espiritualmente, ahora avanza espiritualmente. Y ahora Job dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había escuchado de ti, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es oír acerca de Dios y otra cosa es tener experiencias vivas con Dios, las cuales te hacen crecer espiritualmente. Muchos de ustedes han crecido espiritualmente. Caminando juntos hemos visto cómo muchas personas han crecido espiritualmente. Caminando juntos hemos experimentado cosas buenas a nivel espiritual. Y qué bueno es tener un grupo de personas que juntos vamos de la mano y vamos tal vez tropezando, cayendo y levantándonos, pero viendo la gloria de Dios, experimentando en el amor de Dios, experimentando el gozo de Dios. Ahora quisiera exponerte la vida de otra persona que me parece muy interesante. Es la vida de Pablo, que tiene un conocimiento tremendo. Antes de que Pablo es transformado, cuando era Saulo, pues, en tiempos de Saulo es un hombre de mucho conocimiento, de mucha experiencia, tal vez en muchas áreas. Un hombre que probablemente tiene mucho que enseñar, mucho que decir. Un hombre, Saulo, que probablemente ha sido educado en una universidad teológica poderosa y con un maestro en teología tremendo. Creado a los pies de Gamaliel, Pablo ha aprendido mucho. Pablo ha crecido mucho y Pablo conoce mucho. Pero él tiene que tener una experiencia también muy personal con Dios, con Jesús. Y es Jesús quien lo confronta. Y tú conoces la historia de Saulo. Y llega a un punto, Saulo, a ser transformado, a ser cambiado. Ese cambio y esa transformación lo hacen crecer a unos niveles espantosos. ¿Por qué? Porque ya sabiendo mucho, Saulo es
transformado por el Señor Jesús, y más que ahora saber y conocer, ahora Saulo es transformado y cambiado, y hasta el nombre le es cambiado a Pablo. El apóstol Pablo, ahora transformado y cambiado, tiene tanta experiencia como para poder decir, ¿sabes qué? Conozco mucha teoría, mucha teología, tengo mucho conocimiento en diferentes áreas, en muchos estudios, pero llega un momento en que el mismo Saulo, en que el mismo Pablo confiesa y dice, todo ese conocimiento lo estimo por basura, por tal de conocer más, o por tal de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, cuando desechas cosas así y aprecias más el conocer de Dios, el conocer de Jesús, el conocer acerca del Espíritu Santo, entonces vas creciendo espiritualmente. Cuando esas experiencias como las de Job o como las de Saulo al encontrarse con Jesús transforman tu vida y desechas muchas cosas para alcanzar otras más grandes, entonces podemos decir, vamos creciendo espiritualmente. Vamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Le pasó a Job, porque Job dijo, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, después de una experiencia tan dura, lo que me has permitido es un crecimiento espiritual. Antes oía de ti, antes hablaba de ti lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué experiencia más grande? Lo mismo le sucede a Saulo cuando es transformado por el poder de Jesús, cuando es transformado por el poder de Cristo, cuando tiene una experiencia muy personal. Quiero creer entonces que cada uno tiene la oportunidad de tener un criterio propio en base a algunas experiencias que vivimos, en base a algunas experiencias que pasamos. Probablemente nuestro concepto de vida cambia, el panorama o los ojos con lo que vemos el mundo o las situaciones probablemente cambia. Aún hoy, después de la pandemia, probablemente podemos ver que la gente ha cambiado. Bueno, digo algunos, han cambiado su forma de pensar, han cambiado su forma de ver la vida, y probablemente algunos pueden decir por experiencia, ¿sabes qué? Las cosas de este mundo no importan, porque cuando estuve al borde de morir por la enfermedad, los que se les ha permitido o aquellos que se les ha alargado la vida y han pasado por la experiencia de haber tenido COVID, probablemente podrían decir, ¿sabe qué? Yo ahora veo la vida desde otro punto de vista. Ahora sé que Dios me ha permitido la vida unos años más, unos meses más, y ahora sé que las cosas materiales no son más importantes que las cosas espirituales. Partiendo de ese punto de vista, yo quisiera decir, la experiencia que Dios permite que tengas, la experiencia te enseña, la experiencia te hace crecer. Ahora, hombres y mujeres de fe, como Job o como Saulo o el apóstol Pablo transformado, pueden decir, mi experiencia me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente. Como quisiéramos ver personas que dijeran, ¿sabes qué? Mi experiencia me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente. Ahora yo quiero leer el libro de 2 de Corintios porque es el enfoque de esta noche. 2 de Corintios, el capítulo 10, es muy importante y siempre traigo mi Biblia porque probablemente mucho de lo que hablamos tiene una base muy bíblica, y quisiera retomar una porción del libro de Pablo de 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 4. Creo que el versículo 4 al 6, 2 de Corintios, lo voy a tomar y lo voy a leer. Lo tengo subrayado. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, quiero retomar este versículo y brevemente decirte algo. Pon atención, porque aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos armas espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra espiritual. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra cosas espirituales o seres espirituales, contra principados, dominios, potestades, gobernadores de las regiones celestes, huestes espirituales de maldad, que son diferentes rangos de demonios y que son diferentes rangos, y lo hemos visto en otra oportunidad. Pero para enfrentar esta guerra espiritual, esta lucha espiritual, el Señor no nos ha dejado con manos vacías.
o no nos ha dejado para que estemos de brazos cruzados. Nos ha dado armas. Y Pablo hace énfasis y dice, estas armas no son carnales, son armas espirituales, poderosas, por cierto, dice Pablo. Son armas y son armas de nuestra milicia. No son carnales, son poderosas en Dios para 4 cosas y las quiero retomar. Número 1, para destrucción de fortalezas. Las armas espirituales son poderosas para destrucción de fortalezas. Número 1. Y quiero retomar esto porque entonces quiero entender que tu oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, aún el congregarte, el presentar altar delante del Señor cada cierto tiempo, son armas espirituales, armas poderosas. Y son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así de que tu oración es poderosa. A veces has estado orando ni te das cuenta que Dios te está escuchando. A veces has estado orando sin saber que Dios está más pendiente de ti que de otras cosas que Él tiene que hacer. Porque el Señor está pendiente de tu oración. No hablas solo, no platicas solo, no es un monólogo, el Señor te está escuchando. Así de que tu oración es poderosa para destrucción de fortalezas. También hay armas espirituales que tal vez no te das cuenta. La intercesión es un arma poderosa a nivel espiritual, poderosa. Ahora, hay otras armas espirituales. Quiero retomar nada más decirte que ¿para qué es importante las armas espirituales? Número 1, para destrucción de fortalezas. Cuando se trata de fortalezas, probablemente hay fortalezas de diferente índole, de diferente naturaleza. Quiero decir que hay fortalezas espirituales, fortalezas y ataduras espirituales. Quiero decir que hay fortalezas mentales, formas de pensar equivocadas. Y Job decía, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque hoy por hoy, en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente probablemente tiene una forma de pensar muy personal, muy criterio propio, pero que no está alineado a la voluntad de Dios. Y quiero terminar con esto tal vez diciendo, Job decía, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todos los pensamientos los conoce Dios. Buenos o malos, los conoce Dios. Aún me atrevo a decirte que el Señor tiene una forma de manejar la bendición que viene a tu vida en base a ciertos pensamientos. Retoma esto. Dios tiene una forma de manejar las bendiciones en base a tu forma de pensar, aunque no lo creas. Job fue bendecido cuando cambió su forma de pensar. Y Job alcanzó una doble porción de cada cosa que tenía. Fue que aumentado, creció en todas las áreas cuando cambió su forma de pensar. Y Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Hoy por hoy, en los tiempos que estamos viviendo, hombres y mujeres tienen formas de pensar, criterios propios que probablemente no están alineados a la voluntad de Dios. Imagínate si un hombre como Job, que era justo y perfecto delante de Dios, tenía formas de pensar que no estaban alineadas a la voluntad de Dios, y Dios las transformó a través de una experiencia difícil. Ahora probablemente Job puede decir, ahora, yo reconozco que tú todo lo puedes. Y reconozco que yo estaba equivocado, que yo hablaba cosas que no entendía, que yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahora, la experiencia de Job me hace entender que el ser humano se forma criterios o formas de pensar. Se crea formas de pensar en su mente, en su corazón, que probablemente no están bajo la voluntad de Dios. Ahora en nuestros días, el enemigo está aprovechando para crear formas de pensar en el ser humano. Hombres y mujeres tienen formas de pensar que probablemente van en contra de la voluntad de Dios. Van en contra de la voluntad de Dios. Y no me sorprendería que cada uno de nosotros tenga criterios, formas de pensar, ideas que probablemente chocan con la misma voluntad de Dios. Hoy por hoy cada quien quiere hacer lo que quiere y cada quien piensa como quiere. Solamente en las áreas espirituales, aún la gente tiene formas de pensar en contra de la misma voluntad de Dios.
Ahora, si Job, un hombre casi perfecto, o ¿por qué no? Si Saulo, un hombre que conocía mucho de teología, que conocía mucho de la Torá, que conocía mucho del Talmud, que conocía mucho, un hombre que tenía muchos conocimientos, probablemente iba en la misma contra de la voluntad del Señor Jesús. Aún el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿por qué? Porque a mí me persigues o estás en contra de mi voluntad. Hombres con mucha experiencia, con mucho conocimiento, hombres que también se llamaron justos, casi perfectos delante de Dios. Así lo dice el libro de Job, acerca del mismo Job. ¿Y por qué no Saulo, un hombre que conocía mucho y que tratando de hacer la voluntad del Padre, perseguía a los cristianos? No dándose cuenta que estaba haciendo algo en contra de la voluntad del Señor Jesús, hasta el día que Jesús lo bota del caballo, lo derriba y le hace pasar por una experiencia muy espiritual. Ahora, mi punto es que aún hombres y mujeres que tratamos de seguir al Señor, probablemente tenemos criterios y formas de pensar que son, quieras o no, equivocadas o que chocan contra la misma voluntad de Dios. Por eso en un tiempo especial de crecimiento y desarrollo tecnológico y científico, el ser humano tiene una lucha muy personal y formas de pensar muy equivocadas que chocan con la misma voluntad de Dios. Si pasó con Job, si pasó con Saulo, no me sorprendería que probablemente la mayoría, si no todos los seres humanos, tenemos formas de pensar que en algún momento chocan contra la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo derribo, cómo voto esa forma de pensar que he heredado de mis padres o he heredado de la tradición o he heredado de las experiencias malas que me han pasado o he heredado de la misma religión? Formas de pensar que chocan con la misma voluntad de Dios. Hoy por hoy, cuando la tecnología ha avanzado, cuando el conocimiento científico ha avanzado, entonces podemos entender que más la gente se separa de Dios. Por eso en los últimos tiempos que vivimos, probablemente la gente está yendo contra la voluntad de Dios. Por eso en los últimos tiempos que vivimos, podemos entender que muchos están, en vez de buscando a Dios, probablemente chocando contra la misma voluntad de Dios. Proféticamente el Señor Jesús dijo, en los postreros tiempos la ciencia va a aumentar. En los postreros tiempos el conocimiento va a aumentar. Y hoy vemos la tecnología avanzar a pasos agigantados. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. El Señor Jesús no se queda de brazos cruzados. Aún el Señor Jesús dijo, veo proféticamente venir un tiempo en el que la gente, las personas van a menguar su amor, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora yo lo que veo es mucha resistencia al mover del reino de Dios, al avance del reino de Dios. Parece que ya nadie quiere entrar en el camino de Dios. Parece que ya nadie le da tanta importancia a los proyectos del reino de Dios. Parece que después de tropezar tanto, parece que después de ver incluso muchos errores cometerse por la iglesia misma cristiana, ya sea de parte de muchos sacerdotes o curas o de parte de muchos pastores, después de ver experiencias difíciles, la gente lo menos que quiere es meterse en los caminos del Señor. Pero yo voy a invitarte a que más que tener tu propio criterio o más que te siembren una idea desde otro punto de vista o alguna otra persona te haga pensar como ellos, pensemos como Jesús. Seamos dirigidos por Jesús. ¿Y cómo logramos eso? La respuesta es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y la respuesta es de que Dios nos ha dado armas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Son espirituales y son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas mentales, de fortalezas espirituales, de preceptos y conceptos. Ahora, este versículo dice que esas armas son importantes para destrucción de fortalezas, número 1. Número 2, para derribar argumentos. Y número 3, para derribar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Número 3. Y número 4, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. No me alcanza el tiempo para descifrar muchas cosas, pero aquí hay 4 cosas importantes que quiero hacer énfasis. Número 1, que probablemente hay fortalezas espirituales, fortalezas mentales, formas de pensar que están enquistadas en la mente y en el corazón de las personas,
que lo único que hacen es alejarte de la voluntad de Dios. No me sorprendería que si aún hombres como Job, hombres como Saulo, estaban tratando de hacer la voluntad de Dios y Dios les permite entrar en una experiencia muy, muy estrecha, muy delicada, para poder crecer espiritualmente. De tal manera que Job dice, mas ahora mis ojos te ven. De tal manera que Saulo puede decir, las escamas de mis ojos han caído y ahora veo que estaba llevándole la contraria al mismo Señor Jesús, al Cristo, al Mesías. Ahora, el proyecto del reino de Dios necesita de personas que crezcan espiritualmente y que dejen de hacer sus propios caprichos, que dejen de oír la voz de personas, aun que dejen de oír la voz del enemigo, para poder seguir la voz del Señor Jesús, para poder experimentar un crecimiento espiritual y ser sensibles y obedientes al Señor Jesús. Saulo llegó a un punto en que tuvo que rendirse por completo y decir, ¿sabes qué? He estimado todos mis títulos, he estimado toda mi experiencia, he estimado todo mi crecimiento secular o material como basura. Lo dejo atrás, lo dejo por un lado para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! A ese punto probablemente necesitamos llevar a muchas personas. ¿Para qué? Para seguir los pasos del Señor Jesús, para seguir los preceptos del reino de Dios, para seguir las leyes espirituales. ¿Y sabes qué? Tenemos un tiempo delicado, y vemos cómo la profecía del Señor Jesús se está cumpliendo. Dice, la tecnología, la ciencia aumentará, y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Sí, hoy nadie quiere acercarse a Dios, hoy nadie quiere saber más de Dios. Al contrario, la gente se aleja de Dios, tal vez por experiencias difíciles que tuvieron aún dentro de las iglesias, o por cosas difíciles que pasaron aún dentro de las iglesias. Pero por el contrario, lo que Dios quiere es que tú tengas una relación muy íntima, muy estrecha con Él, con Cristo Jesús. Cuando experimentas la bondad del Señor Jesús, no hay vuelta atrás, no hay mejor experiencia. No hay mejor experiencia o mejor alcance o mejor ganancia que el crecimiento espiritual que Dios te da. Duras experiencias las de Job y las de Saulo, pero tremendo crecimiento el que han obtenido. Hoy por hoy lo que veo es que no estamos solos, que el Señor nos ha dado armas espirituales para derribar fortalezas mentales. Hay personas aún en tu familia que tienen un choque contra ti, porque tú piensas de una manera y ellos piensan de otra. Sí, porque no logramos ponernos de acuerdo. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Ahora en el área espiritual logro entender que tú eres luz de tu casa. Ahora en el área espiritual logro entender que tú eres el sazón de tu casa, la sal de este mundo. ¿Por qué? Porque probablemente tienes una forma de pensar, probablemente has derribado fortalezas mentales, fortalezas espirituales, y has decidido seguir a Cristo. Cuando otros en tu casa, cuando otros en tu familia no quieren seguir a Cristo, tú has dicho, ¿sabes qué? Yo quiero seguir al Señor Jesús. Derribando toda altivez. La palabra altivez significa un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Hoy por hoy lo que logro ver es como muchas personas miran con desprecio a los hijos de Dios, a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Veo cómo la gente se burla, rechaza y aún señala tu forma de proceder delante del Señor, tu fe ardua delante del Señor. Veo cómo muchos critican, señalan a cristianos y tus experiencias espirituales, pero no logran entender que tú ya pasaste por un proceso, que tú has crecido espiritualmente, que el Señor ha tratado con tu vida, que el Señor ha permitido pruebas en tu vida, que el Señor ha permitido experiencias en tu vida que te han hecho crecer espiritualmente. Así de que tu punto de vista cuenta. Tu punto de vista cuenta siempre y cuando estés alineado con la voluntad de Dios. No me importa lo que los demás digan, no me importa cómo los otros opinen o qué opinen acerca de las cosas espirituales, o qué opinen acerca de orar, o acerca de congregarnos, acerca de leer la palabra de Dios. No me importa, porque realmente ellos están extraviados, son ciegos, guías de ciegos. La única verdad está escrita en esta palabra y tú y yo debemos de seguir lo que aquí está escrito.
Dice es la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si sigues el consejo de Dios en esta palabra, si sigues la palabra profética más segura, no te vas a perder, no te vas a extraviar. Al contrario, vas a ir en el camino correcto. Vas a ir en el camino correcto. Lastimosamente el tiempo se me termina, pero las armas espirituales son la estrategia. Las armas espirituales son poderosas en Dios para 4 cosas. Número 1, destrucción de fortalezas. Número 2, derribando argumentos. Argumentos de hombre, argumentos de seres humanos que le llevan la contraria a Dios, que son ateos o que son ciegos, guías de ciegos. Derribando argumentos. Número 3, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las armas espirituales son poderosas para, número 1, destrucción de fortalezas mentales, espirituales. Número 2, derribando argumentos. Número 2, las armas espirituales que Dios nos ha dado son importantes para derribar argumentos de otras personas. Número 3, derribar la altivez del ser humano que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y las armas espirituales son importantes para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo me doblego delante del Señor? ¿Cómo me rindo completamente delante del Señor? Cada vez que oras, cada vez que creces en la palabra del Señor, cada vez que te congregas, cada vez que haces cosas espirituales, por no decir algo otras que son muy criticadas, pero cada vez que te mueves en intercesión, cada vez que te mueves en ayuno y cada vez que haces cosas espirituales, no menciono otras porque son muy criticadas por la gente ignorante en áreas espirituales, pero cada vez que te mueves haciendo cosas espirituales, utilizas tus armas espirituales para 4 cosas, para destrucción de fortalezas en ti mismo y en otras personas. Las armas espirituales son poderosas para destrucción de fortalezas. Las armas espirituales son poderosas para derribar argumentos en mi corazón, en mi mente. Argumentos que chocan contra la voluntad de Dios. Para derribar la altivez de algunos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y las armas espirituales son poderosas para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tu familia vendrá a los pies de Cristo, porque así lo promete la Biblia. Vamos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo cuando nos rindamos y cuando usemos las armas espirituales que el Señor nos ha dejado. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo significa no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Me voy a rendir a tu voluntad. Me voy a dejar guiar por ti. Yo estoy equivocado. Tú, Señor, estás en lo correcto. Me doblego, me expongo a tu voluntad. Cuando tú te expones a la voluntad de Dios, entonces llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nos hace falta rendirnos en muchas áreas. Nos hace falta rendirnos en muchas áreas. En tu proceso, en tu caminar con Cristo, te vas a dar cuenta que hay áreas que no sabías que chocan contra la voluntad de Dios. Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Siempre queremos llevar la contraria a la palabra del Señor. Pero un día vamos a entender que todo pensamiento de nosotros y de otras personas va a rendirse a la voluntad de Dios. Todo pensamiento va a llevarse a la voluntad de Cristo. Cuesta, sí, cuesta mucho. A cada ser humano le cuesta. Pero es lindo, es rico cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Cuando nos rendimos al proyecto del reino de Dios. Les bendecimos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos esta noche. Hay gente en tu familia que lucha contra ti porque no ha entendido la voluntad de Dios para tu vida, mucho menos en sus vidas. Hay gente en tu familia que le cuesta alinearse a la voluntad de Dios y es normal. Hay gente en tu familia que le cuesta más entender los proyectos del reino de Dios. Sí, porque tienen fortalezas mentales, porque tienen fortalezas espirituales, porque hay ataduras en sus vidas y porque hay cadenas fuertes espiritualmente. ¿Y sabes qué? Se vence con armas espirituales.
La duda se vence con oración y ayuno. Mañana es día sábado. Los que puedan ayunar, bienvenidos a un tiempo de ayuno y oración. Los que puedan hacer un tiempo de ayuno, bienvenidos. Te invitamos a tener un tiempo de ayuno, oración el día de mañana. Aún si vas a tu trabajo, puedes llevar un propósito espiritual, hacer un ayuno. Aún si estás en casa, puedes tener un tiempo de ayuno y oración, y será de bendición si te sumas a proyectos espirituales para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos en tu vida y en la de otros, para botar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y para qué más? Para llevar cautivo todo pensamiento nuestro a la obediencia de Cristo. Cuesta obedecer al Señor, pero los que obedecen al Señor Jesús tendrán recompensa grande. Así de que gracias por unirte con nosotros. Oro por este grupo de personas que están unidos, que se han mantenido en este espacio. Oro, les bendigo, ¿sabes? Gracias por estar ahí. Todavía hay personas conectadas. Les bendigo grandemente. Vamos hacia adelante, a la perfección, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Oro por ustedes. Les bendigo grandemente. Mantente agarrado de la mano de Dios. Lo más importante, no te sueltes. Trata de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Trata de agradar a Dios. Por sobre todas las cosas, trata de agradar a Dios. Y esfuérzate por hacer la voluntad de Dios antes de hacer la voluntad de otros.